La agricultura en México tiene grandes oportunidades de mejorar con innovación tecnológica por un lado. Se puede usar hasta 30 veces menos de espacio de cultivo y 90% menos agua para producir la misma cantidad de alimentos. Y por otro lado, para sustituir a países lejanos que envían por avión productos de Estados Unidos cuando nosotros estamos tan cerca. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Graves, creo yo, es el mal uso del agua. Y hoy ya tienes, por ejemplo, ciudades como Monterrey, que ya llevan un rato racionando el uso del agua en las ciudades, cuando según yo el 70% del agua potable se usa en el campo. ¿Qué hay de lo del tema del agua y cómo podría ser más eficiente? Totalmente, creo que le das en el clavo, en el punto uno de los temas que más me apasionan, porque mira, la manera de regar comúnmente en el campo se llama riego rodado, que es casi que abres el agua de pozo e inundas la tierra. Eso es muy ineficiente porque aparte de que una parte se te inunda, otra está seca, pues es uso desmedido del agua, ¿no? Mucha parte se va a evaporar, mucha se va a reintegrar, pero lo que trae una agricultura con tecnología como en Rising Farms, que es la agricultura protegida o invernaderos, es que usas sistemas centrales computarizados para tú decir en qué momento del día cuántas gotas necesita cada planta. Le das lo justo. Y yendo más adelante también puedes integrar un sistema, por ejemplo, de recirculación en el que el agua que sobra la reintegras al sistema para todavía ser mucho más eficiente. Nosotros usamos el 90% menos de agua que la agricultura convencional. Otro grave problema de la agricultura es la deforestación, que causa porque para cosechar en campo abierto tradicional se necesitan terrenos entre 20 y 30 veces más extensos que en la agricultura de invernaderos tecnificados. Por eso en Almería, en España, se producen muchos alimentos, pero en invernaderos. Cuando yo estuve en la financiera rural, lo primero que muchas personas me dijeron es, vete a visitar Almería. Okay. ¿No? Almería está en el sur de España. Claro. Entiendo que es de las pocas estructuras que se pueden ver desde el espacio, ¿no? Porque son un montón de invernaderos, Sí. ¿no? Y esa Almería es parte de lo que le da de comer a los europeos. Claro. ¿Algo así debiéramos hacer en México? Creo que ese proyecto en específico de toda Almería es muy juzgado por el tema de, luego le llaman ecocidio, ¿no? O sea, se talaron una cantidad de árboles, se eliminaron, no sé, razas endémicas de animales, pero lo que yo me gustaría preguntar es, ¿cuánta superficie necesitaríamos para producir lo que se produce en Almería, ¿no? Si yo lo pudiera contestar, te diría 20 veces más. Tal vez sería campo abierto, tal vez se vería más bonito porque se ve el trigo, pero igual no es como que ahí hay un ecosistema en el trigo. Igual se tala, igual se vuelve a sembrar, nada más se ve más verde. Entonces yo creo que sí es muy eficiente, sí no es ideal, sí tiene muchos retos, como qué haces con el plástico cuando se tiene que cambiar, ¿no? Toneladas de plástico. Pero definitivamente es mucho más eficiente que la agricultura convencional. A mí me impresiona y tiene razón. Además, al final del día somos cada vez más seres humanos, necesitamos comer más, ¿no? Y se tiene que producir más. 10 billones para el 2050. Y además en un espacio donde también las ciudades siguen creciendo y se siguen comiendo una parte de campo. Por increíble que parezca, hay países tan lejanos como Kenia o Colombia que mandan por avión flores hasta Estados Unidos, cuando en México podríamos producir y enviar esas flores por tierra, reduciendo los costos, la contaminación medioambiental y creando empleos bien pagados en nuestro país. Oye, platicabas también el caso, es muy conocido el caso de las flores en Colombia, Sí. pero también yo te decía que las flores en Kenia, Sí. y esas viajan por avión, ¿no? Sí. Entonces un poco la pregunta es, ¿y por qué nosotros no podemos ser todavía más competitivos en ese sector? ¿También son invernaderos como los tienes que cultivar? Sí, creo que lo que hizo Colombia fue que aprovechó una oportunidad
pero ¿por qué no hacerlo en México, no? Existe la cercanía a uno de los más grandes mercados del mundo, que es Estados Unidos, si no es que el más grande. El que puedas mandar todas tus hortalizas, todas tus flores en camión refrigerado y no necesariamente en avión. Por ejemplo, las flores las podríamos mandar de México en camión y con agua, cosa que no puedes hacer en avión, entonces aumentas la vida de anaquel. Y pues simplemente creo que es tomar la oportunidad de aprovecharla. Creo que estamos en buen tiempo, solamente no la aprovechamos en su momento, pero ¿por qué no hacerlo de aquí en adelante? ¿Qué hay del tema también, digamos, de semillas mejoradas? Sí. Y ahí hay una gran variedad. Hay desde las semillas mejoradas, hay estos híbridos, y luego hay el tema que también para muchos es como tabú, ¿no? Sí. Los organismos genéticamente modificados. Pero vámonos a algo en medio. Sí. Pues es agua, es mejor uso del agua, pero también es un tema de semillas, es un tema de mejores tecnologías ya en el producto mismo. Totalmente. Uno de los principales insumos son las semillas. Vienen de muchas veces de otros países, de Jordania, de Israel. Y son semillas que no son genéticamente modificadas, sí lo tengo que decir, pero que sí son, por ejemplo, seleccionar las más fuertes, ¿no? Si vas diciendo, esta tiene un gen más fuerte, vamos a combinarlo con esta, perfecto para tener, no sé, más sabor, más dulzura. Sí lo hacemos, ¿para qué? Para tener un jitomate más grande, un jitomate más bonito, un jitomate que va a saber más rico y va a ser más competitivo en mercados internacionales. Entonces, definitivamente la semilla juega un papel crucial. Oye, también un tema importante en este sector es el desperdicio, ¿no? O sea, ¿cuánto? El desperdicio me imagino que en la producción, pero también el desperdicio en el consumo. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿cómo también este tipo de producción puede ser más eficiente y tener menos desperdicio? Claro. Pues miren, de que yo creo que lo que hace los invernaderos es que controlas más factores, ¿no? Controlas el clima, hablándose de temperatura, controlas la humedad, el pH, etcétera. Eso hace que tengas menos desperdicio. Entonces, por darte un ejemplo, hoy nosotros cultivamos variedades chiquitas de tomate, que son cherries y grapes, y tenemos cerca del 3% de desperdicio solamente de todo el año. Por compararte, no sé, un jitomate normal de los grandes a campo abierto, igual y traes entre 30 y 40% de desperdicio. ¿Por qué? Porque te granizó, te llovió, te llegaron los pájaros, se te inundó. O sea, no es porque esté mal cultivado, sino porque no tienes las herramientas para controlar esa calidad. Platicamos fuera del aire también que estuve en un foro donde daban cifras alarmantes de la cantidad de emisiones de carbono que tiene el desperdicio de comida anualmente, ¿no? Entonces creo que este tipo de industrias ayudan a reducir esto. Rising Farms lo creamos hace 2 años para tratar de hacer algo diferente con la agricultura mexicana, ¿no? Sabemos que ya ha existido, siempre ha existido, es una base muy fuerte de la economía nacional, pero creemos que las cosas se pueden hacer diferentes. ¿Cómo? Sofisticándola, trayendo más tecnología, volviéndola más rentable, volviéndola más competitiva en mercados internacionales y también trayendo nuevas dinámicas. A ver, el tema de los invernaderos. Porque ese es un ejercicio, platicamos fuera del aire, que también se ha intentado en otras épocas, en otras administraciones. Suelen ser inversiones más altas. Totalmente. ¿Cómo le haces para que esas inversiones más altas, sean accesibles y no terminen simplemente pues, en intentos fracasados, que los ha habido muchas veces en México? Claro, pues mira, yo creo que primero teniendo más acceso a financiamiento, que no se vuelva que la persona que opera tenga que tener el dinero para invertir, construir y luego pues, financiar todo el proyecto. Y una vez que ya empezaste a operar, pues tener la capacidad técnica que justo platicábamos fuera del área, ¿no? O sea, cómo tener un acompañamiento para poder llegar a esa productividad. Porque si yo tengo un invernadero, pero tengo la productividad de campo abierto, entonces voy a quebrar, ¿no? No funciona. Entonces creo que un acompañamiento de invertir en talento, en el talento correcto, sí pagar sueldos competitivos y yo creo que aplicar las buenas prácticas que ha habido en otros países y tal vez en otras regiones de México, pero tal vez en nuevos estados del país, ¿no? Cómo aprovechar ese buen clima que hay en algunos estados del centro de la República, que son óptimos para cultivar hortalizas. ¿Cómo hacer que esto sea escalable? Seguramente has visto, repito, probablemente experimentos anteriores. Sí. Los invernaderos hacen sentido, controlas clima, haces mejor uso del agua. Pues son caros. Totalmente. Son caros. ¿Cómo haces esto escalable? Mira, me gusta mucho esa pregunta porque involucramos la tecnología viene de Europa, ¿no? De los invernaderos, generalmente de países como Holanda, Francia, pero muchas veces lo que hacemos en México es replicarlo exactamente. Por ejemplo, no necesitamos el mismo nivel de tecnología en México. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones climatológicos más favorables en ese sentido, claro. Entonces, ¿por qué te vas a tener un invernadero de vidrio a Querétaro si en Querétaro el promedio de temperatura es, no sé, por dar un 20% más arriba en esta época? Claro. Entonces es justo tener el nivel de tecnología perfecto, que no es para que no sea tan cara tu inversión y tampoco tengas costos fijos tan altos. Y creo que creando una dinámica inmobiliaria que puedas lograr una escalabilidad más rápida, ¿no? ¿Por qué no tener incentivos como
una plaza comercial que le renta a todas las empresas que están ahí y el dueño del cine no tiene que construir la plaza para operar. Así lo vemos nosotros, ¿no? ¿Por qué yo tengo que comprar el terreno, conseguir todo el fondeo, construir y operar? Como que tengo todo, no me puedo enfocar en lo que yo hago, que es la operación. Entonces sí nos gustaría tener pues ciertos incentivos que solo vayan dirigidos a la pura operación y que alguien más se encargue del incentivo del bien raíz. A ver, un poco para entender eso. Hoy en día un desarrollador, por ejemplo, aquí de una plaza comercial, es el dueño de la plaza comercial y después se dedica a rentar los lotes. Exacto. Entonces, obviamente, el de la tienda no tiene que hacer una inversión en construir su propia tienda, más bien en rentar. Pero aquí en el campo, ¿estás pensando en algo parecido? O sea, que hay un desarrollador inmobiliario. Incluso ya si me pones a pensar, pues puede ser el que haga la inversión incluso de los propios invernaderos. Exacto. Y luego podemos hacer estas cosas como Sale and Leaseback o Build to Suit y que ellos tengan obviamente un contrato con nosotros a súper largo plazo, que nosotros tengamos incentivos puramente operativos y ellos tengan sus retornos pues como si fuera una plaza comercial. También creo que ahora la agricultura tiene un foco más importante desde la pandemia, ¿no? Sabiendo que estas son industrias tan esenciales de comida. Entonces creo que es un momento muy bueno para lograr esta nueva sinergia, yo le llamaría. Okay, entonces buscar esta combinación de el desarrollo inmobiliario, nomás que ahora no va a ser un centro comercial, puede ser invernaderos. Exacto. ¿Y ustedes qué? ¿Dedicarse ustedes más a eso también o a la producción, a la operación? Nosotros pura operación. Creemos que ahí es donde agregamos el mayor valor agregado y hay gente que domina el tema del bien raíz, el tema del inmueble y ¿por qué no unir fuerzas? No podemos hacer todo solos. No, suena bien. Digo, finalmente así es como hoy funcionan muchas industrias. Hay desarrolladores de naves industriales y ellos compran el terreno, hacen la nave, incluso a veces contratan la gente. Claro. Pero después llega la empresa que es la que necesita todos esos servicios. Totalmente. Sí, si necesitas irte a endeudar para comprar el terreno y luego endeudarte para hacer la operación, pues ya es doble, ¿no? Y luego operar, sí. ¿Y con qué flujo? Tienes razón. O sea, yo creo que sí es un mundo, el mundo de hoy, así lo decimos mucho aquí, es un mundo de más cooperación, ¿no? De más colaboración y así también compites, colaborando mejor. Porque además en este negocio me parece que en México hay que darse cuenta que incluso es hasta poco relevante quién es dueño de la tierra. Lo que importa realmente es quién tiene capacidad de que esa tierra sea rentable y productiva, ¿no? Creo que México los jóvenes somos nosotros, somos las manos que trabajamos en el día a día. Somos más que un sexenio, somos más que una empresa, somos más que el gobierno, ¿no? Entonces, a mí como me gustaría verlo es detectar esas oportunidades, que los jóvenes veamos qué ventajas tenemos al estar en México, cómo podemos explotar esas ventajas y volver a México más competitivo en mercados internacionales, ¿no? Llámese a través de temas ambientales, llámese a través de temas sociales, cómo poder brindar una propuesta como integral para verdaderamente competir con otros países. Y como tú bien lo dices, no desmotivarnos, creo que el talento existe, solamente es detectar las oportunidades y saberlas pues implementarse. Pues sí. Y veo de todo, veo gente que dice, yo ni me fijo lo que está pasando en el gobierno o en los gobiernos, yo voy derecho, no me quito. Y hay otros que dirían, sí, pero hay que hacer estos cambios de políticas públicas para apoyar mejor. La agricultura es un pilar social, produce los alimentos que necesitamos. No obstante, podemos producir más alimentos con un menor impacto en el medio ambiente si adaptamos las nuevas tecnologías agrícolas a las características de los mexicanos. En un mundo con más bocas que alimentar, mayor escasez de agua y donde necesitamos reforestar los bosques, la agricultura es clave para mejorar el bienestar de los mexicanos.